Bienvenidos a todos un día más a Juvenil DH, bienvenidos a todos a este programa del descuento, el especial del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3. Hoy me acompaña otra vez Jorge, bienvenido Jorge. Buenos días. Y bueno, pues hoy, pues en este menú que tenemos siempre los lunes del grupo 1, grupo 2, grupo 3, hoy le añadimos el especial que a la una va a ser ese sorteo de los octavos de final de la Youth League, así que vamos a unir ambas cosas. Sí, sorteo de octavos de final de Youth League, partidos que se disputarán ya en el mes de marzo, si no me equivoco, Bueno, sí, un día va a ser el 28 de febrero y ya todos y en marzo. eliminatorias que se resolverán en marzo, donde tenemos tres representantes: Atlético de Madrid, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Así que iremos con eso a la 1 de la tarde, Sí. pero mientras, pues iremos con los grupos de División de Honor. Jornada 20, después de esta ya solo quedan 10 jornadas, hemos superado estamos en 2 tercios de la Mm. temporada. Y bueno, algunos resultados sorprendentes, otros no tantos. Mm. Pero bueno, Bueno, si te resultados. parece, vamos a cantar un poco los resultados para que la gente nos vaya sabiendo a lo que nos referimos. Empezamos con ese TSK Roces 0, Real Oviedo 3, Coruso 0, Covadonga 0. Ural 2, Arosa 3, Ya el domingo, Marina Sport 3, Lugo 2. Celta de Vigo 2, Van Sander 0, Deportivo La Coruña 2, Compostela 1. pinchazo del que actual era el líder, Atlético Perines 2, Real Sporting 2. Y en el último partido de la jornada, Real Racing 1, Gimnástica de Torrelavega 0. Un poco yo creo que los titulares que nos deja, sin duda el que comentaba yo un poco al cantar los resultados, ese pinchazo del Real Sporting contra el Atlético Perines que le quita ese puesto de líder. Sí, lo llevamos hablando un tiempo. Sporting, Celta y Deportivo están muy juntos en la zona superior de la tabla, pero se han ido rotando ese puesto de líder en las últimas semanas. Ahora es el Celta, el nuevo líder de la categoría, luego lo veremos. Pero bueno, sí, pinchado el Sporting. Quizá otro titular sea la victoria del Oviedo en casa del TSK Roces, una victoria contundente por 0-3. El Oviedo muy buena dinámica, lo venimos comentando las últimas 2 semanas. Y una nueva victoria que le mantiene la pelea por la cuarta posición. Sí, ya pues al final el Racing se ha tenido que poner un poco las pilas y no ha pinchado porque si no ya se hubiera complicado muchísimo esa posición ante, bueno, pues un grupo que ya luego hablaremos, pero está comandado ahora por el Celta de Vigo. Sí, el Celta que ganó en casa el Van Sander, un poco la revancha de lo que fue el partido de día en el que el Van Sander se impuso. Y se coloca como nuevo líder con un puntito de ventaja sobre el Sporting. Así que veremos a ver si son capaces de aguantar. Luego hablaremos de los partidos que vienen esta semana, pero el Celta tiene un partido complicado. Así que veremos si son capaces de mantenerse los celestes en primera posición. Y si te parece, vamos yendo partido por partido, hablando un poquito de lo que fueron. Sí. Sin ir más lejos, el primero es este del que hablamos, del el Real Oviedo, que venció por 0-3 en casa del Roces. Como decimos, el Oviedo que viene en muy buena dinámica. Llevan 5 partidos sin perder, son 4 victorias, apretando esa cuarta posición del Racing. Un poco con el surgimiento de Lamin, que esta semana vuelve a marcar 2 goles. Y bueno, vuelven a sumar ante un Roces muy regular, que después del inicio de temporada, ese tan bueno que tuvo y que seguramente le vaya a dar la salvación, pues le está costando bastante. Es verdad que la semana pasada vencen, esta semana ceden 0-3 en un partido en el que no tuvieron demasiada opción en ningún momento, el Oviedo fue superior en todo momento. Y bueno, es verdad que están instalados en media tabla, mientras que el Oviedo, pues lo que decimos, apretando por esa cuarta posición que tiene ahora el Racing. Sin duda, el Oviedo, uno de los equipos más en forma, tanto yo creo que ya del grupo uno como en general de la División de Honor. Y Lamine, yo creo que está siendo uno de los nombres propios, un jugador que está explotando en las últimas semanas, que lleva encadenando ya 3 partidos seguidos marcando gol, y al final está siendo uno de los responsables de ir sumando de 3 en 3 en cada partido, y un chico con una historia pues muy especial que bueno, la contó ahí en el Twitter oficial del Oviedo. Hicieron un poquito como un reportaje de la historia que tenía. Así que bueno, el Oviedo, pues como comentábamos, sigue en esa pelea. Yo creo que prueba de fuego para este Oviedo va a ser la próxima jornada. Que, bueno, de ganar, yo creo que sería un puñetazo en la mesa y demostrar que este equipo, porque tuvo ese periodo
de la temporada que pinchó, si no podía haber estado ahí arriba. Sí, es verdad que tuvo momentos un poco de más irregularidad a lo largo de la temporada. También recuerdo Mm, partidos que se le escapan al final. Recuerdo el partido en Mareo, por ejemplo, lo mm. tienen ganado casi sobre el 90 y al final, de hecho, si no recuerdo mal, lo acaban perdiendo con un Sí, gol de, 3-2, de sí, Samu muy de al final Samu, para el sí. Sporting. Tuvieron una serie de resultados en los que pudieron sumar más, en ocasiones por cuestiones de mala suerte, en otras quizá pudieron haber hecho mejores partidos en determinadas salidas sobre todo, pero bueno, ahora han cogido una muy buena dinámica y están sumando muchos Mm. puntos y lo que dices, esta semana reciben al Celta. Hacer pinchar al Celta tendría mucho mérito, pero por otro lado, quizá le harían un favor al eterno rival, al otro equipo de Sociedad, al Sporting de Gijón, a sus rivales asturianos, ya que bueno, el Sporting, como decimos, sigue un puntito. Así que quizás sea uno de los únicos fines de semana en los que el Sporting Sí, vaya con el Oviedo. sea lo que sea el resultado, va a ser bueno, va a ser positivo, ¿no? Sí, Para la gente oviedista. Bueno, y que también yo creo que importante para el Oviedo que vuelva a sumar Sergio en esa pelea de la tabla de Pichichi que se está poniendo muy cara, pues suma un punto con alguna rotación en la portería, por ejemplo, del Oviedo, con muy buenas sensaciones pues de los chicos más jóvenes como Marco Esteban, que bueno, a pesar de ser del 2006, pues sigue dando pasos adelante en ese Oviedo y ya pues asentándose un poco en el 11. El siguiente partido de esa jornada de sábado, pues bueno, no tuvo tantos goles como el primero, fue un Coruso Covadonga que acabó sin goles. Bueno, si nos referimos más a términos de la clasificación, seguramente yo creo que le venga mejor al Covadonga que al Coruso, aunque como ocurrió la semana pasada, pues el Covadonga fue el que tuvo las mayores oportunidades para llevarse el partido en los minutos finales. Al sí, final no se pudieron convertir y te queda muchas veces esa sensación de que a lo mejor antes del partido firmas el empate, pero viendo después del partido dices, a lo mejor aquí estos 2 puntos hubieran sido muy importantes para nosotros. efectivamente estamos viendo ahí las imágenes de algunas de las ocasiones que tuvo el Covadonga en los últimos 10-15 minutos. Hay una sobre todo muy clara en el minuto 92, un remate casi desde dentro del área pequeña que saca el portero con una parada espectacular, sinceramente. Mm. Y lo que tú dices, quizá el empate primero al Covadonga no le disgusta del todo, porque bueno, al final visitas un campo difícil como es el del Coruso, que es un buen equipo, que ha tenido momentos muy buenos esta temporada, pero claro, al final haber anotado una de estas ocasiones te situaba con 2 puntos más, con 18. El Coruso, que es el que marca la salvación por arriba, tendría uno menos, serían 20. Entonces la diferencia es grande. Ahora el Covadonga es verdad que lleva 2 semanas seguidas sumando, pero los dos han sido empates. 2 partidos que podían haber ganado al final. Y bueno, las jornadas van pasando, están en penúltima posición, no dan ni mucho menos la sensación de estar ya descendidos. Es un equipo que está compitiendo muy bien en todos los partidos, pero es verdad que son 4 puntos que se le han que podían haber sacado en los últimos minutos, que no han sacado, y van a necesitar empezar a sumar porque ahora de 3 en 3, porque ahora veremos que otros equipos de abajo sí lo están haciendo y se pueden meter en un problema mayor de cara a las últimas jornadas. Pero bueno, de nuevo, buen partido del Covadonga. Es un equipo que personalmente creo que podría llevar más puntos de los que lleva. Mm. Y el Coruso, bueno, se ha metido en una dinámica de resultados un poco no mala porque sigue sumando, no acumula rachas de derrotas, pero es verdad que lleva varias jornadas sin ganar, ya son 5, aunque con 3 empates. Y lo que decía, están sumando equipos de abajo, está sumando el Aros, está sumando la Compostela que ganó la semana pasada, el Roces con ese buen inicio que tuvo, y al final se ven justo por encima del descenso. Sí, bueno, a veces ir sumando de uno en uno como una hormiguita pues, hace que no te descuelgues del todo. Sí, pero aún así van a necesitar seguir sumando. Y como decimos, 2 equipos a seguir en esa zona de abajo que yo creo que sumarán bastantes puntos en los próximos partidos. Un equipo que no consigue sumar en definitiva en la zona de abajo es precisamente el Ural. El Ural que recibía esta semana en el último partido de la jornada de sábado a la Arosa. Un Ural que se adelantó hasta en 2 ocasiones en el marcador. La segunda, bien entrada la segunda parte, creo que era el minuto casi 70, cuando el Ural consigue poner el 2-1 en el marcador. Pero como le ha pasado en otras ocasiones en esta temporada del DH1, dejan que el equipo rival les dé la vuelta en el marcador. Empata la Rosa cerca del 80 y con el tiempo casi cumplido, un gol a última hora les deja sin puntos. El Arosa suma una victoria importantísima porque, como decíamos, sea un punto, sean 3, hay muchos equipos sumando en la zona de abajo, y no sacar los 3 puntos de Agrela
hubiera sido un problema para la Arosa, se lo llevan sobre la bocina y cogen un poquito de aire a la zona de abajo, mientras que el Ural pues sigue sin levantar cabeza. Es que pasan las semanas y la semana pasada igual, son partidos que en los últimos minutos se le escapan puntos, aunque sea... Ya solo con las últimas 2 jornadas hubieran sido 2 puntos que, bueno, anímicamente para el equipo yo creo que hubiera ayudado. Y al final, hablábamos la semana pasada de que había un problema, que faltaban goles. En este partido metes 2 goles y te vas sin sumar un punto. Es que... Es una derrota muy dura, para el Ural, porque ya entiendo que entrada como está la temporada, en la jornada 20, empiezas a echar cuentas y los trenes pasan y sigues sin sumar. Esta semana tienen un enfrentamiento de nuevo contra un equipo de zona abajo, visitan a la Gimnástica de Torrelavega. Sí. No me atrevo a decir que es el último tren del Ural, pero si casi. quieren ponerle emoción a su final de temporada y realmente pelear, tienen que ganar sí o sí. Han demostrado varias veces estar cerca, sí, pero necesitan cerrar mejor los partidos y hacerse fuertes en casa sería muy importante. Es que ya no solo es la diferencia que haya con la salvación, es que ya llega un punto en el que empiezas a echar cuentas matemáticas y dices, ya me quedan solo 30 puntos por sumar. Es que tengo que sumar la mitad de los puntos, o sea, es que son situaciones muy difíciles. O sea, es sumar un montón de puntos que no has conseguido sumar. Llevas 3 puntos en 20 partidos, o sea, tienes que sumar 5 veces más en la mitad de los partidos que quedan. Panorama muy complicado para el Ural, que sí es cierto que apenas le recordamos ninguna goleada ni ningún partido en el que no compitieran. De hecho, la gran mayoría de sus derrotas son por un gol y ya van varias de este estilo, de en el último minuto, sí, de no aprovechar ventajas, incluso en superioridad numérica. De hecho, el propio partido contra la Gimnástica en la ida es un partido que está en empate, que están con un jugador más durante más de media hora y no consiguieron sacar la victoria. Bueno, situación muy complicada para el Ural. Vamos a ver qué nos comentaban un poco cada entrenador del encuentro. Bueno, las declaraciones del propio entrenador del Ural dicen que no van a bajar, él menciona, como veremos ahora, que no van a bajar los brazos, pero como decimos, situación realmente complicada. Sí. Bueno, al final yo creo que sin duda para la Arosa, yo creo que solo con el hecho de ir sumando contra rivales que estén por abajo te asegura un poco ir cogiendo esa salvación y esa tranquilidad. Allá al final son 5 puntos, que yo siempre digo que 4 o 5 puntos te dan el margen de poder pinchar un partido. Pero bueno, si sigue este ritmo, cuidado que porque TSK Roces, Arosa, que están con 23, podrían estar ahí hasta las últimas jornadas disputándose esa permanencia. Yo creo que va a ser muy interesante en este DH1 ver los enfrentamientos directos entre los equipos, porque ahora veremos, pero esta semana, como ya hemos mencionado antes, el Marinasport ha ganado, se mete con 18 puntos. Entonces tenemos en 5 puntos Roces, Arosa, Compostela, Coruso y Marinasport. Lo que quiere decir que prácticamente en cada jornada vamos a tener un enfrentamiento directo entre estos equipos en la pelea por la salvación. Creo que todos los equipos se van a quitar puntos unos a otros. Sí. Y creo que vamos a tener ese paquete de equipos hasta prácticamente final de temporada. Veremos a ver si incluso la Gimnástica, pero sobre todo el Marinasport, continúa sumando con relativa continuidad. Porque es que es la última posición de descenso y podemos tener un final de temporada con 4 o 5 equipos en 2-3 puntos en un partido de margen. Jugándose la salvación. Yo siempre digo cuando sobre todo más por arriba, que a veces no te juegas los títulos en los enfrentamientos directos, sino que te los juegas con equipos a priori que no son tus rivales. En el caso de por ejemplo, el Celta y el Sporting, yo creo que al final, y del Deportivo, que ganen o no, yo creo que va a estar condicionado de lo que hagan con resultados contra equipos de zona baja, y los equipos estos que están peleando por el descenso, a lo mejor sumar un +3 así sorpresivo, o el punto que saca el Marinasport contra el Depor hace poco, pues todo eso. Pero bueno, hablando de descenso y eso, pues vamos a ver qué nos comentaban los técnicos. Esta película ya la habíamos visto, ¿no? Un poquito más de lo mismo, el equipo realmente compitió, se puso por delante en el marcador, incluso por 2 veces, pero al final pues se van otra vez los 3 puntos. Sí,
viene siendo la tónica de todo el año. Hoy que metimos 2 goles y nos pusimos 2 veces por delante, no supimos gestionar esa ventaja y muy flojitos atrás, 3 goles que se podían haber evitado y al final te quedas con la misma sensación de darlo todo para llevarte 0 puntos. Sí, incluso en uno de esos, diríamos, despistes defensivos, pues un golazo del jugador del La Rosa, Lucas, de esos que tampoco se ven demasiados en esta categoría, pero que marca un poquito la tendencia a veces de los partidos de tu equipo, ¿no? Sí, como te digo, es la misma película de siempre. Sí que es cierto que mete un golazo sensacional, de los mejores que pueda haber esta jornada y lo más seguro que la temporada, pero perdemos el balón, la contra no conseguimos recuperar ni frenarla, con una falta táctica al principio se hubiese solucionado y bueno, al final la mete donde la mete, nadie sale a por él, todo el mundo reculando y para las 4. Bueno, pues ahora seguir trabajando y luchando, porque como bien decíamos el otro día, pues hay que seguir hasta el final, ¿no? Sí, no, por supuesto. Este equipo nunca va a bajar los brazos y vamos a competir hasta el último minuto del último partido. Bueno, ahí están las declaraciones del entrenador del Ural. Cierta frustración Sí. y cierta resignación un poco, sin más lo que comentaba él. Al final juntas esta semana en la que se te escapan los 3 puntos porque estás en el 70 ganando en casa. Con el punto se te escapa la semana pasada en casa de Compostela que te ganan con el tiempo cumplido. Entiendo que llega un momento en el que ya no sabes ni qué decir ni qué hacer, Sí. más que vamos a seguir luchando. Claro, sí. Bueno, se hará un poquito la cruz. Vamos a pasar un poco con la cara con el entrenador de La Rosa, que bueno, estaba bastante más satisfecho con los 3 puntos. ¿No? Que al final que está sacando aquí el Ural, aparte, a pesar de pues, no puntuar aquí, pues compiten todos los partidos y al final pues sabíamos que iba a ser un campo muy difícil. La verdad que creo que por lo que se ve y demás que el fútbol está siendo también un poco injusto con ellos y demás. Pero bueno, la verdad que a nosotros estos 3 puntos eran muy importantes para intentar pues eso, generar algo de colchón con los equipos perseguidores y a ver si así éramos capaces un poco de pues, tener un pequeño margen para nos visita la semana que viene el Deportivo, pues llegar con algo de confianza a esa jornada. Además, ellos se pusieron por delante, pero bueno, vosotros reaccionasteis más o menos rápido y diríamos que en bastantes fases del partido controlasteis un poquito el juego, ¿no? Sí, pero bueno, eso a veces no te garantiza de que al final el control del juego, si en las áreas pues al final no eres lo contundente suficiente y no estás acertado en fase ofensiva, pues no te da para sacar puntos, ¿no? Yo creo que sí, que a lo mejor cuando mejor estábamos fue cuando ellos se pusieron con el 2-1, pero bueno, al final creo que reaccionamos bien y a partir de ahí, pues bueno, fuimos capaces al final de levantar el partido, ¿no? Y destacar el segundo gol, ¿no? Que es un golazo de los que no se ven demasiados en estas categorías. Sí, la verdad es que sí, que bueno, al final, pues aparte con su pierna es menos hábil y la pone en la escuadra, pues bueno, yo creo que también aparte lo merece por lo que está trabajando en este caso Lucas y bueno, la verdad que me alegro también por él, pues que al final que fuera capaz de hacer ese gol. Bueno, pues ahí están las declaraciones del entrenador de La Rosa. Me da la sensación, aquí hablo sin saber lógicamente, pero me da la sensación de que un poco con el susto en el cuerpo, Sí. de haberse visto por debajo hasta en 2 ocasiones en un encuentro en el que a priori tienes que sacar 3 puntos, son 3 puntos muy importantes, porque de no sumarlos, ahora mismo el La Rosa tiene 5 puntos de ventaja respecto al descenso, pero de no haberlos sumado te quedas 2-3 puntos por encima. Claro, sí. Ahora visitas recibes al Deportivo de La Coruña, que como decía, quizá no es el partido más asequible para obtener puntos. Aliviado. Yo creo que aliviado el entrenador de Yo le La voy a Rosa. llevar la contraria. Creo que por lo que hemos visto, cuando un equipo juega Copa del Rey, tanto la jornada de antes como la jornada de después, es muy dado a dejarse puntos. Ahí tenemos el ejemplo del Depor precisamente contra el Marina Sport hace 15 días ahora. Entonces yo creo que es la oportunidad perfecta para La Rosa sumar 3 puntos frente al Depor, ponerte ya con 26, sería bastante colchón.
Sí, no sé si decir que les daría casi la salvación, pero sería un paso muy importante. Veremos, es uno de los encuentros interesantes que tenemos este fin de semana, por lo que decías, por ese factor Copa del Rey. Y hablando de equipos que se dejan puntos en partidos en los que quizá no lo esperábamos tanto, pues el Sporting de Gijón, el que llegaba como líder esta jornada 20 de la DH1, empató a 2 en casa del Atlético Perines, después de verse 0-2 en el marcador, después de verse 2 goles arriba. Se adelantaron en el marcador en la primera parte con un gol de Carlos. Tras la reanudación volvieron a marcar gol con un gol de Samu Montes y se ponían 0-2 fuera de casa. El Sporting, un equipo que ha encajado muy pocos goles, que venía siendo su portero también el Zamora de la temporada desde hace por lo menos 10 o 12 jornadas. Y sin embargo el Atlético Perines consiguió empatar el partido a 5 minutos del final. Certificaba ese empate con un gol, como decimos, casi en el 90. Y el Sporting, que se deja 2 puntos en un partido contra un buen equipo como es el Perines, pero un partido que tenía 0-2. Y veremos, quedan muchas jornadas, estamos viendo que es muy complicado sumar. El Sporting se está poniendo muy complicado sumar en todos los campos. El Sporting también tiene Copa del Rey entre semana, pero un empate del que se pueden acordar, sobre todo, como digo, por ese hecho de ir 0-2 ganando. Sí, al final yo creo que siempre pasa estos resultados. Al final yo, hablando con algún entrenador, es normal, son chicos de 18, bueno, en algún caso ya alguno con 19, 17, 16 años, y es muy difícil mentalizarse en jugar este partido teniendo en cuenta que en 3 días, bueno, ya 2, tienes ese partido de Copa que te puede dar, aunque luego ya no llegues a la final, pero verte ahí en la Final Four, que dices, es que ya me veo a un pasito de la final. Y sin duda, yo creo que luego veremos su rival, que le ha pasado totalmente lo contrario, pero yo creo que el Sporting, al final, yo creo, le ha pasado eso. Y bueno, pues este pinchazo de líder, que veremos que en algún grupo está pasando, que el que iba líder o ha cambiado o ha pinchado. Pero bueno, empate muy importante para el Perines para demostrar que sigue siendo un equipo fuerte y rehacerse a un 2-0 rival no es fácil. Sí, con el Perines tengo un poco la sensación opuesta a lo que me pasa con el Ural. El Perines no es un equipo al que veamos metiendo grandes goleadas ni resultados muy abultados. No suele dar muchas sorpresas de este tipo, pero es un poco lo que hablábamos la semana pasada. El Perines es un equipo que no sabes muy bien ni cuándo ni cómo, pero va sumando puntos, está tranquilo en mitad de la tabla con 27 puntos, con 10 jornadas por delante. Están casi salvados prácticamente, sí, aunque ya no sumarán más, que lo van a hacer. Pero es un equipo muy complicado de jugar, no le pone un partido fácil a nadie, y menos en su campo. Y el Sporting se dejó remontar, o ve cómo le remontaron un 0-2, un buen equipo, que seguramente, como decimos, el año que viene en División de Honor, y que creo que tiene mucho mérito lo que está haciendo, creo que tiene mucho mérito este empate, y complica la vida a un Sporting, que es verdad que estaba solo un punto del Celta de Vigo en la clasificación, pero pierde el liderato y a ver qué ocurre en Copa del Rey. Sí. Bueno, vamos a ver qué nos comenta ahora los técnicos de cada equipo. A ver qué nos comenta Isma Piñeras. Y bueno, pues nos comenta algo de... No quiero hacer spoiler, a ver si comenta algo de Copa del Rey, del equipo, del pinchazo un poco. Porque al final yo creo que no es un pinchazo de, bueno, hemos remontado, o el equipo ha peleado pero al final no ha conseguido hacer el gol, me voy con 0-0, o me voy con 1-1 pero ha empezado perdiendo. Vas 2-0 y como relajación. Muchas veces yo lo he visto hasta a jugadores que les cuesta ya un poco meter el pie, no vaya a ser que lesione, una carrera para evitar lesiones, porque en algún caso hay alguna lesión antes de Copa y te quedas sin un jugador. Así que bueno, vamos a ver qué nos comenta. Con el DH estamos con Isma Piñera, técnico del Sporting de Gijón. Buenas, Isma. Se os pone el partido de cara con el 2-0 y finalmente el Perines logra conseguir un empate. Sí, sabíamos que era un partido complicado. Ya veníamos con esa mentalidad de mucha disputa, de segundas jugadas.
basta esa acción en la que hacen el 1-2 y ellos se vienen arriba y después en una jugada de balón parado nos hacen el empate. Justo hablabas la semana pasada que no podíais sacar pecho por esa victoria ante el Deportivo de La Coruña. Está el grupo 1 muy apretado, todas las semanas cambia. ¿Supone esto un mazazo para el vestuario? No, el mazazo es justo cuando acaba el partido, hay que cambiar y pensar ya en lo que nos viene. No tenemos tiempo para lamentarnos, son cosas del fútbol que ocurren, que tenemos que aprender y que para el siguiente partido pues, que no vuelva a ocurrir cuando estás por delante. Sabemos de la dificultad que entraña ganar cada partido, por eso te decía la semana pasada que no podíamos sacar pecho porque cualquier equipo te lo hace pasar mal y la igualdad es muy grande entre los equipos de arriba también en cuanto a diferencia de puntos, o sea que nada, no tenemos tiempo para lamentarnos, que el miércoles recibimos en Mareo a Athletic Bilbao y hay que cambiar de chip rápido para la Copa. Bueno, comentaba eso, que la igualdad que está habiendo por arriba entre los equipos que se están disputando ese primer puesto y que no había mucho tiempo para lamentarse y que el miércoles reciben en Mareo al el Athletic Club, que es un mazazo, pero bueno, yo estoy de acuerdo, hay que cambiar el chip y pensar en ese partido. Sí, un poco en la línea de lo que decías tú antes, al final la Copa del Rey es una competición aparte, es una competición a vida o muerta, un solo partido, es una competición ilusionante solo por ese hecho y como tú dices, verse tan cerquita de esa Final Four será motivación suficiente. Creo que este empate tampoco debería hacer dudar demasiado al Sporting, al final es verdad que dejan escapar un 0-2, pero la semana pasada defienden en Mareo un 2-0 frente a un equipazo como el Deportivo de La Coruña sin pasar excesivos apuros, es un equipo que sabe hacer lo que es capaz, así que no creo que deban dudar demasiado. Siguen sin perder desde el día 4 de septiembre, así que van a seguir la pelea hasta el final, Sí. pero de momento ceden el liderato. Si Sí, te parece- bueno, el siguiente, pues pasamos de un equipo que estaba pues en esa primera posición a vamos a bajar un poco en la tabla, vamos a pasar a hablar de... Bueno, vamos a pasar primero a las declaraciones, tenemos también las declaraciones del entrenador del entrenador Atlético Perines, del Perines, que bueno... que imagino que bastante contento también con... Sí, bastante más satisfecho, sobre todo pues para los entrenadores dar la vuelta al partido siempre bonito. Además, una demostración ya no solo del juego de su equipo, sino de carácter. Así que vamos a ver esas declaraciones. Estamos con Hugo de la Plaza, entrenador del Perines. Primero, Hugo, enhorabuena por este empate ante todo un Sporting. Os ponéis 2-0 abajo y conseguís sacar un empate. Sí, la verdad que se nos puso un poco complicado el partido, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan las cosas en este campo y aparte que bueno, han sido dos errores en estrategia que nos han metido 2 goles, pero bueno, sabíamos cómo podíamos hacerles sufrir a ellos y bueno, también lamentamos alguna ocasión de la primera parte que no hemos conseguido meter y que bueno, que nos hubiese hecho tener un partido un poco más relajado igual. Como bien dices, se os complicó el partido al principio, luego conseguís el empate y la sensación del final del partido quizás es un poco agridulce porque os podríais haber ido con los 3 puntos. Pues sí, la sensación que tenemos es que bueno, que siendo el Sporting y lo complicado del rival, pues sí que podíamos haber sacado los 3 puntos, porque yo creo que hemos tenido un par de ellas en la primera parte bastante claras para poder haber metido y haberles hecho sufrir bastante más de lo que hemos sufrido nosotros. Bueno, pues ahí tenemos las declaraciones del entrenador del Atlético Perines, como decíamos, más satisfecho con el resultado que Ismael Piñera, y como decimos, un Atlético Perines que sigue sumando, lleva 3 jornadas sin perder, 3 victorias en los últimos 5 partidos, relativamente seguro en cuanto a términos de clasificación y de salvar el descenso, y como decimos, sigue siendo uno de los campos más complicados para ir a jugar, y en esta ocasión lo han demostrado. Así que bueno, buenas noticias para el Perines y el Sporting a seguir peleando, y el miércoles Copa. Bueno, vamos de buenas noticias de un equipo cántabro a otro, el Marinasport, que logra una victoria importantísima en el primer partido ya de la jornada del domingo, al vencer por 3-2 al Lugo. El club cántabro se sirvió de los goles de Alex Alonso, Cristian y Adrián Francés para sumar 3 puntos claves para no descolgarse de la pelea por la permanencia, ya que antes de este encuentro estaban a 6 puntos de la salvación y bueno, pues ahora se colocan ahí a 3.
Por su parte, el Lugo acumula 5 partidos sin conocer la victoria y cede la 7ª posición en favor pues, del equipo que hablábamos antes, del Atlético Perinés. Sí, así es, el Marina Sport que volvió a vencer tras una larga racha sin hacerlo hace 4 jornadas, encadenó una victoria con un empate, cedió una derrota en medio, pero después ha logrado de nuevo vencer. Hablábamos esta semana en un artículo que tenéis en la web sobre por qué creemos que el Marina Sport se puede salvar, porque creemos que tiene argumentos para hacerlo, y en este partido lo volvimos a ver, se impone a una cantera como la del Lugo, jugando en casa, y suma, como decimos, una victoria muy importante porque se coloca 3 puntos solo. Un poco lo que vimos hablando durante todo el directo, que equipos de esa zona están sumando todos con relativa continuidad y va a estar cara a la salvación. Pero bueno, el Marina Sport con estos resultados se mete de lleno, suma 18 puntos a 3 del Coruso. Quedan, como decíamos antes, muchos enfrentamientos directos en este sentido y una victoria realmente importante. No sé si es uno de los partidos que quizá tenían marcado en el calendario como un partido que necesitaban ganar, porque al final te visita el Lugo, pero venía en una dinámica regular. Quizá el Marina Sport esté en su mejor momento de la temporada y lo reafirman con esta victoria que, como decimos, les mete de lleno en la pelea por la salvación, y además también les permite abrir un poco de hueco con la Gimnástica y el Covadonga, que bueno, en el caso de Covadonga también ha sumado puntos, pero como decíamos antes, solo un empate. Así que 2 puntitos más de margen con lo de abajo, 2 puntitos menos de margen con lo de arriba. Jornada muy positiva para el Marina Sport. Sí, bueno, yo creo que sin duda para el Marina Sport, yo creo que sobre todo moralmente, verte tan alejado de la salvación, yo creo que hubiera sido un palo, y al final te quedas como ese último equipo que en descenso, que yo creo que con una victoria ya te metes de lleno. Importante sumar esta victoria frente a un rival que no está en su mejor momento, que de hecho cede esa 7ª plaza. A priori, bueno, el Lugo ya con la salvación yo creo que ya prácticamente consolidada y sin aspiraciones por arriba, porque ya no hay opciones de ganar, pues bueno, pues intentar conseguir el mejor puesto posible y a lo mejor intentar luchar ese 7º puesto con el Perines. Así es. Pasamos del partido del Marina Sport al partido de otro de los líderes de la categoría, el Deportivo de La Coruña, que venció en casa, venció en Abegondo por 2-1 a la Sociedad Deportiva Compostela. El Deportivo que volvió a ganar después de 2 jornadas sin hacerlo, que era algo que no le había ocurrido durante toda la temporada. En ningún momento de la temporada había acumulado 2 partidos sin ganar, y lo volvió a hacer en un partido realmente complicado, más complicado de lo que dice la tabla clasificatoria, porque el Depor es verdad que se adelanta muy rápido en el minuto 20 con un gol de Kevin Sánchez, una jugada por banda derecha muy buena en la que Kevin Sánchez se adelanta toda la defensa y remata en el área pequeño, pero apenas unos minutos después, apenas 3-4 minutos después, logró empatar la Compostela con un golazo de falta de Gonzalo, el dorsal número 10. Lo estoy viendo en pantalla, una falta que tira perfectamente por encima de la barrera, no da opción ninguna a Hugo Lemos. Y bueno, eso iba a ser un poquito la dinámica del partido. Un Compostela que dificultó mucho la circulación del Depor por dentro, que les obligó mucho a jugar por bandas, que provocó muchas pérdidas en el centro del campo, que salía bien a la contra. Es verdad que en los primeros minutos les costó un poco trenzar esas salidas, pero luego fue consiguiéndolo poco a poco. Llegaron al descanso con ese empate a 1. El Depor es verdad que logra adelantarse muy rápido la segunda parte con ese gol que estamos viendo de Seidi en una falta lateral que bota Quique Teijo, y fue la única manera que encontró el Depor de lograr la victoria, porque como digo, el Compostela cortocircuitó muy bien la circulación del Depor, les complicó mucho la vida, y de hecho pudo haber empatado en los últimos minutos porque tuvo más dominio territorial que ocasiones, porque es verdad que les faltó ese último pase, les faltó ese colmillo en los últimos 15 metros, pero aún así tuvieron acorralada al Depor y finalmente no consiguieron el gol del empate y se van sin sumar de Abegondo. Pero un partido, yo creo que muy bueno de la Compos, para hacer valoración positiva del encuentro pese a la derrota, y el Depor que escapa con 3 puntos de un partido bastante complicado. Sí, estos partidos son una trampa, ya no solo por el hecho de que, bueno, lo que comentábamos de partidos antes y después de Copa, que siempre son los más dados a pinchar, sino porque últimamente el Depor en Abegondo se estaba dejando puntos, le estaba costando sacar los partidos, y sobre todo cuando viene de una derrota frente a un rival directo siempre es importante sumar, sobre todo para coger un poquito de alas de cara a esa Copa. Tu rival, el Villarreal, le mete 6 al colista, viene con buen
buena forma, te lo demuestra, también hay que demostrarlo tú y sacas los 3 puntos. Sí, saca los 3 puntos sufriendo, pero 3 puntos al fin y al cabo, que al final de temporada es lo que suma. Con el pinchazo del Sporting pues y el cambio de líder, está a 3 puntos tan solo del liderato, con ese enfrentamiento pendiente aún frente al Celta, que además, si no recuerdo mal, sería en Abegondo, porque en la ida jugaron en casa del Celta de Vigo. Así que bueno, el Deportivo que sigue muy metido en la pelea gracias a esta victoria. Tenemos las declaraciones de Manuel Pablo al final del partido, en las que bueno, él hablaba ya no solo del partido, sino también de esa situación en la que, como venimos diciendo, pues los equipos de arriba en estas jornadas, en esta segunda vuelta, se están dejando más puntos de lo que hicieron en la primera vuelta. Es verdad que el ritmo de puntuación de la primera vuelta era casi insostenible para los 3 equipos, es normal. Y bueno, vamos a ver esas declaraciones de Manuel Pablo, las que un poco analiza lo que va a ser estas 10 jornadas que quedan en la pelea por el título. Contra el Sporting, no creo que fuera definitivo el que ganara, aunque los 3 estamos muy fuertes, pero sé que hay todavía muchos rivales y muchos campos difíciles y que todavía queda que sumar cada fin de semana. Es verdad que bueno, eso, que te quedas con un poco de margen de error al perder el domingo pasado, pero lo que te digo, yo creo que va a haber situaciones donde todavía podamos eso, ¿no? Seguir sumando y poder recortar quienes bajan de arriba y Bueno, yo creo que al final todos los equipos, lo comentaba antes el técnico del Sporting, al lado comentaba Manuel Pablo, yo creo que un pinchazo no indica nada. Al final, con la igualdad con la que se está viendo ahora todos los equipos que están compitiendo contra los de arriba, yo creo que cualquiera puede pinchar, y lo importante yo creo que es mantenerse en esa pelea, en esa distancia de menos de un partido ahora, que no te hace descolgarte del todo. Sí, además, como decíamos, el ritmo de puntuación ha bajado, y no me sorprendería que siguiese bajando un poquito, porque además ahora los partidos que antes eran para equipos de la zona media-baja eran, bueno, nos toca el Celta, nos toca el Depor, nos toca el Sporting, va a ser un partido muy complicado. Ahora son partidos que siguen siendo muy complicados porque se están jugando la Liga, pero esos equipos ahora mismo se están jugando la salvación y ya no queda tiempo. Entonces, muchos partidos van a ser muy complicados para estos 3 equipos de arriba, porque hay muchos equipos jugándose cosas para abajo. Así que bueno, 3 puntos creemos que no van a ser definitivos, ni mucho menos de cara a final de temporada. Y hablando de uno de los equipos de arriba, vamos a pasar al otro, al Celta de Vigo, que venció en casa al Club Santander en un partido otra vez muy complicado para el Celta. Ninguno de los 3 lo ha tenido fácil este fin de semana. El Santander, que ya ganó al Celta en la ida en Santander, y esta semana que se lo ha puesto muy complicado. El Celta ha ganado 2-0, pero logró el segundo gol muy tarde en el partido, con el tiempo prácticamente cumplido. Y el Santander, que dio guerra durante todo el partido, estuvieron muy cerquita de sacar algo de Vigo. Un equipo que es verdad que no está sumando al nivel que sumaba en octubre, noviembre, pero que sigue en una zona muy cómoda de la tabla, muy tranquila, sumando con cierta regularidad, y que de verdad le complicó las cosas al Celta, que creo que sacó una victoria muy meritoria. Sí, sin duda, bueno, buenísimas noticias para el Celta, que se pone líder, la posición que habitualmente ha tenido en las últimas temporadas, y suma 3 puntos frente a un rival que se lo estaba poniendo bastante difícil, pinchazo del Sporting. Así que bueno, yo creo que casi todo buena. Solo le hubiera faltado pues un pinchazo también del Depor para que hubiera sido una jornada redonda para el Celta. Así es, y vamos ya con el último partido de la jornada de este DH1, en el que el Racing de Santander se impuso en el Derby cántabro por 1-0 a la Gimnástica de Torrelavega. El conjunto de Blanco se adelantó en el minuto 25 de la primera parte y mantuvo su ventaja durante todo el encuentro. Tuvo ocasiones para ampliar esa distancia, pero no lo logró. Incluso dispuso de un penalti en la segunda parte, a falta de unos 20 minutos para el final, que detuvo a Ángel, el portero visitante. Pero bueno, al final el Racing mantuvo esa ventaja en el marcador, sumó los 3 puntos, que como decíamos al principio del directo, mantienen las distancias con el Oviedo, que viene empujando muy fuerte. Y bueno, otra victoria más para el Racing, que desde que digamos hizo clic hace un par de meses, suma con bastante más continuidad. Ya se separó de la zona media de la tabla y está bastante sentada en la cuarta. Así que bueno, una victoria más para el Racing, no complica para nada al Santander. Así que
esos son los resultados de esta jornada. Así que bueno, ya una vez que ya hemos repasado los resultados, vamos a comentar un poquito más sobre esta clasificación del grupo 1, que ya la hemos podido ver un poquito antes, pero bueno, ahí la estáis viendo vosotros para analizarla un poco más en profundidad. Que como comentábamos, con el Celta líder, a un punto el Sporting, a 3 el Deportivo, que al final, sobre todo teniendo ese enfrentamiento directo entre Deportivo y Celta, pues esos 3 puntos, que si en caso de ganar el Deportivo sería un empate. Ya luego la pelea por la cuarta posición entre el Racing y el Real Oviedo. El Santander se ha quedado un poquito descolgado y casi que está en esa pelea por sexta, séptima, octava plaza. Sí, un poco en tierra de nadie esos 3 equipos, pocas opciones de conseguir algo por arriba, porque además Oviedo y Racing están muy bien, y puntos y yo creo rendimiento suficiente para no sufrir por abajo, y se quedan ahí un poco en zona de nadie. Y luego ya empieza el tren de 23 con Roces Arosa, 22 Compostela, 21 Coruso, poco los equipos por encima de la salvación. Y ya abre el descenso Marina Sport con 18, 16 para Gimnástica y para el Covadonga, y bueno, pues 3 puntitos para el Ural. Sí, esa brecha de 3 puntos que en función de cómo sigan sumando Marina Sport y Gimnástica Torrelavega, bueno, y el Covadonga, que sigue también en la pelea, se va a hacer muy grande, muy pequeña de cara a estas 10 jornadas, pero que en ningún caso creo que deban relajarse equipos como Coruso, Compostela y Arosa, que un par de malos resultados y confiar en que no van a sumar por abajo les puede costar muy caro a final de temporada. Ahí estamos viendo un poquito los resultados. Vamos a ir cantándolo con ese Danok Bad 0, Athletic Club 5. Sí. Tolosa 2, Santuchu 2, Baskonia 0, Osasuna 2, Gazte Berriak 1, Eibar 4, San Juan 1, Berceo 0, Alavés 4, Antiguoco 0, Logroñés 2, Arenas 2 y Real Sociedad 2, Tudelano 0. Sin duda, pues yo creo que muy buena sensación. Hablaba un poco antes de que el Sporting, su rival, había hecho un poco lo contrario a lo que habían hecho ellos. Y el Athletic Club, con muchísimas rotaciones, se lleva un partido por 0-5, muy buenas sensaciones de cara a esa Copa del Rey. Sí, además, primer partido de la jornada en el DH2, un poco con la Real Sociedad seguramente pendiente, incluso le iba pendiente de lo que hacía el Athletic, que la semana pasada le costó sacar el resultado adelante, y pegan un golpe encima de la mesa tremendo, ganan 0-5, contundencia, como tú decías, con la mente un poco en el partido de Copa, pero resolvieron el partido ya en la primera parte, se van 0-3 al descanso, y bueno, una victoria bastante cómoda para el Atleti, muy importante yo creo de cara también a la confianza y a la tranquilidad de haber resuelto el compromiso liguero antes de meterse en Copa y no llegar con esas dudas que a lo mejor te genera un mal resultado. Suman 10 victorias consecutivas, sí. Y llegan en esta tremenda racha al encuentro frente al Sporting. Dos equipos que llevan sin perder. Sí, o sea, se van a romper. Tremenda. Estamos viendo que la Copa del Rey es un poco la competición que está obligando a romper rachas. Veíamos que, por ejemplo, la primera derrota del Atlético de Madrid llegaba frente al Deportivo. El Valencia, si no me equivoco, también llegaba contra el Real Madrid. Al final, bueno, pues nos está deparando esto que se tengan que romper rachas. Así es lo que tiene un poco la competición del CAO, y por su parte, bueno, el Danone que sigue en esa zona baja, es verdad que muy cerquita de la salvación, está a 2 puntos de salir del descenso, pero bueno, quizá no era el partido más adecuado y menos con un Athletic Club en este estado de forma. Así que bueno, a pensar rápidamente en el siguiente, que no les condicione demasiado este resultado. Y como digo, a pensar en el siguiente partido el Danok. Y pasamos a las declaraciones que vamos a pasar a las declaraciones. Pues bueno, a ver, creo que primero vamos a escuchar, si no me equivoco, las del Athletic Club, y luego escuchamos las del Danok Bad. Pero bueno, del Athletic Club, por comentar mientras acabamos de poner esas declaraciones, los goles, pues a Enyor Barrieta, Pello Canales, Aymar Vicandi, que llega en muy buena forma, sí. Asier Hierro y Kerman Junquera. Muy buenas sensaciones de este Athletic Club. Vamos a ver qué nos comentaba el entrenador. Con Víctor Llopis, entrenador de Athletic Club. Buenas, Víctor, ¿cómo has visto el partido? Bien, muy bien. La verdad es que muy contento, ¿qué te voy a decir? Después de la victoria que hemos hecho,
pues muy contento. Al principio quizás le ha costado un poquito abrir la lata en este tipo de partidos, además es un contexto que este campo normalmente contra el Danok suelen ser partidos interesantes, pero bueno, a partir de ahí yo creo que hemos controlado muy bien el partido y estamos muy contentos. ¿Cómo ves al equipo de cara al partido de Copa de esta semana? Bueno, pues la verdad es que estamos bien, a ver, nunca sabes, porque jugamos contra un equipo, pues bueno, con bastante historia en el fútbol juvenil, en el tema de cantera. Mareo siempre ha sido una cantera muy potente, pero Lezama igual y por supuesto para nosotros más, ¿no? Venimos en un momento muy bueno, llevamos 8 victorias seguidas, creo que son 8 victorias seguidas en Liga, más 2 de Copa, y estamos en un momento muy bueno de juego, de motivación, de confianza, pero es un partido, ¿no? Entonces al final hay que estar alerta para lo que pueda pasar. Muy bien, muchas gracias. Con optimista, con buenas Aquí sensaciones. Federico Urrutia para como Juvenil comentamos, DH, estamos pero con Álvaro López, yo creo entrenador que del Danok. con ganas de que Buenas, llegue Álvaro. esa copa y se ve... Dura derrota, ¿cómo has visto? Se ve, yo creo que no favorito, pero con ilusión y yo creo que saben que van a hacer un gran papel. Comentaba que Mareo es una gran cantera, también lo es Lezama, sin duda, ambas son dos grandes canteras que lo han demostrado. Partidazo allí en el norte, vamos a ver el viaje al Athletic Club, pero vamos a ver que vaya todo bien. Sí, dos canteras históricas, desde luego si hay un momento de la temporada... El Athletic está haciendo una temporada muy completa desde el inicio, pero si hay un momento de la temporada en que llega con confianza es en vivos en Copa, arrasando en Liga, con una ventaja relativamente importante, así que tienen todo el derecho del mundo a tener confianza de cara a ese partido, aunque enfrente van a tener un muy buen equipo como es el Sporting de Gijón. Vamos a pasar a escuchar a las declaraciones del técnico del Danok Bad, a ver. Estamos con Álvaro López, entrenador del Danok. Buenas, Álvaro. Hola, buenas. Dura derrota, ¿cómo has visto el partido? Pues como has dicho, no hemos tenido ningún tipo de opción en ningún momento en el partido. Nos han superado claramente en todas las líneas y la verdad es que el resultado es duro, es contundente, pero es merecido. En ese sentido no hay nada que objetar. No hemos sabido contrarrestarles en el juego, en nuestra área, y tampoco prácticamente llegar a su portería, así que no hay nada que objetar al resultado. Con los 3 cambios en la misma ventana en la segunda parte, ¿qué buscabas? ¿Cómo pensabas dar la vuelta al partido? Porque creo que sobre todo el primer tiempo había un poquito falta más de agresividad. Al final sabemos que es un equipo atlético que no suele atacar espacios, que juega mucho al pie, al apoyo, y no íbamos, les dejábamos recibir al pie, y los jugadores cuando recibes al pie pues te salen rápido con todos orientados, como pasas al primer toque, y entonces un poquito, aparte de cambiar el sistema y meter 2 delanteros para ver si podemos meterles un poquito más arriba y pues a ver si metíamos un poquito más de apretar, un poquito más de agresividad para dificultarles un poquito más el juego, y a ver si a partir de ahí pues podemos tener un poquito más de opción. Bueno, muchas gracias. Suerte el fin de que viene. Bueno, pues esas eran las declaraciones del entrenador del Danok Bad, un poco resignado y realista con lo que vio sobre el terreno de juego, en el que bueno, pues su equipo se vio completamente superado. Como decía, me parece casi más importante que esta derrota no merme demasiado la confianza del equipo, que al final pues están a tan solo 2 puntitos de salir del descenso. Ya se han quitado este partido frente al Athletic del calendario. Y nada, pensar en el siguiente y tratar de sumar en la próxima jornada. Bueno, al siguiente partido no vamos nosotros. También muchos goles. Hemos tenido 5 en el primero, en el segundo tenemos 4, pero más repartidos. Con este Tolosa 2, Santuchu 2. Se adelantaban el Tolosa, obra de Ander, en el minuto 13, y Calvo empataba en el 26. Se volvía a poner por delante el Tolosa con el gol de Goicoechea en el 68, y Meire en el 84 volvía a empatar. Era un partido importantísimo por esa zona baja de la clasificación, y el Tolosa pues no ha podido mantener esa buena dinámica, la que acumulaba 2 victorias consecutivas que le habían permitido salir de los puestos de descenso. Como comentaba, a pesar de ir 2 veces por debajo en el marcador, a falta de 5 minutos para el final, Meire anotó el definitivo empate a 2 y salvó un punto para los locales.
Sí, un partido, yo creo que es de estos de los que hablamos a veces de un poco sabor agridulce para el Tolosa, porque es verdad que te enfrentas a un equipo que, un rival directo, podemos considerar, en una zona parecida a la tabla, le separaban 6 puntos antes de empezar la jornada. Entonces, bueno, supongo que el empate de primeras no les disgusta, pero cuando te ves 2 veces por delante, cuando te ves que entras en los últimos 10 minutos del partido con ventaja en el marcador, pudiendo sumar tu tercera victoria consecutiva, que abra un poco de brecha con el descenso, pues entiendo que el empate puede saber a poco, pero bueno, al final el Tolosa sigue sumando, ya son 3 jornadas seguidas sin perder. Estas dinámicas son las que te acaban salvando a final de temporada, así que bueno, importante seguir sumando. Para el Santuchu quizás sepa mejor el empate, en el sentido de, bueno, mantengo distancias con el descenso, no me recorto en rival directo, he igualado hasta 2 veces un marcador que se me había puesto en contra. Y sigue sumando el Santuchu para salvar la categoría. Así que, como decimos, yo creo que resultado un poco agridulce para el Tolosa, quizá un poquito mejor sabor de boca para el Santuchu. Bueno, pasamos al siguiente partido. Baskonia 0, Osasuna 2, con los goles en el minuto 4 de Unai Santos y en el minuto 53 de Carlos Lumbreras. Bueno, que el Osasuna en este partido ha confirmado su gran momento de forma, venciendo en un campo difícil como el de Puyo. Los encargados de anotar los goles pues fueron Unai Santos y Carlos Lumbreras, y con esta victoria los de Tajonar acumulan un total de 3 victorias consecutivas. El Baskonia, por su parte, finaliza la jornada con 32 puntos, en una cómoda posición en mitad de tabla, y la gran temporada de los Donostiarras, que recordamos que es un equipo recién ascendido y que no tiene experiencia, o sea, el primer año que tiene la categoría, y bueno, el descenso está salvado más que de sobra, y en esa posición que ahora se encuentran octavos, en un poco tierra de nadie, 5 puntos por abajo, 9 puntos por encima del noveno. Yo creo que esa octava posición sería una gran posición. Tuvimos la oportunidad de hablar con su entrenador y sin duda una gran temporada del Baskonia. Sí, estoy seguro de que lo firmaban antes de empezar la temporada, a verse en esta situación superar la jornada 20 y totalmente tranquilos respecto a la salvación. Y bueno, pues con estos 10 partidos por delante, primero para disfrutar y segundo para aprender, para coger experiencia, para seguir mejorando como equipo. Y bueno, pues si les sirve de cara a la temporada que viene para partir de un mejor nivel, pues mejor. Pero vamos, muy buena temporada en general del Baskonia, el que no debería afectar demasiado esta derrota frente a un muy buen equipo como Club Atlético Osasuna. Y otro muy buen equipo que ha sacado los 3 puntos de esta jornada es la Sociedad Deportiva Eibar, que ha sacado adelante un encuentro difícil en su visita al Gazteberriak con un resultado contundente por 1-4 en un partido en el que se les complica de primeras porque se ven por debajo del marcador en el minuto 10, pero antes del descanso Sarasqueta empata el encuentro. Nada más salir de vestuarios, Marcos y Zubiría ponen el 1-3 en el marcador, que dio cierta tranquilidad al Eibar, y ya a punto de acabar el partido pues Marcos cerró ese 1-4 final, que sirve al Eibar para seguir en la pomada arriba, seguir muy de cerca a la Real Sociedad, de la que solo le separa un punto, y rehacerse un poco de la derrota de la semana pasada, que bueno, siempre es importante, creo, para un equipo que está arriba, cuando pincha, pues recuperar rápidamente la dinámica de victorias. Y si es en un partido complicado, en el que remontas y al final acabas teniendo un resultado más o menos contundente, pues mejor que mejor. Sí, sin duda muy importante para ellos sumar. Como comentabas tú, yo creo que es importante. Teníamos, por ejemplo, el caso del Deportivo en el grupo 1, e intentar sumar cuanto antes, y un Gazte que venía en buena forma, pero bueno, esa derrota, aún así, a pesar de eso, sigue fuera del descenso. Pasamos al siguiente partido, el San Juan 1, Berceo 0. Ya, bueno, pues cortamos un poco la racha de encuentros tan goleadores. Algún 1-0 tiene que haber. Y el San Juan se lleva los 3 puntos con este 1-0. Segunda victoria de manera consecutiva del San Juan. Un partido absolutamente trampa para los de Julen Foncillas, ya que jugaron desde el minuto 32 de la primera mitad con un jugador menos. Según el acta arbitral, un jugador local golpeó a un adversario con el puño cerrado en la zona dorsal, estando el balón en juego, pero no a distancia de ser jugado. La mala fortuna se está cebando con el Berceo, ya que al igual que la jornada anterior, se quedó sin sumar debido a un tanto del rival desde el punto de penalti. Sí, igual que hablamos en otros casos, como el del Santuchu o el Tolosa, de dinámicas de las que te acuerdas al final de temporada porque son las que te salvan, de acumular varios resultados positivos aún
en situaciones en las que no todo te favorece o partidos en los que quizá no esperabas sumar pero lo acabas haciendo, quizás con el Berceo estamos viendo lo contrario, 2 jornadas en las que se te ponen las cosas de cara o tienes posibilidad de sumar puntos, no lo haces, al final el San Juan se acaba llevando la victoria como local, un San Juan que bueno, es otro equipo de los que está tranquilo en la zona media de la tabla, ahora acumula 2 victorias seguidas. Y bueno, el Berceo se queda con 9, son 8 puntos respecto a la salvación, va a necesitar empezar a sumar puntos, ya, es verdad que un poco en el mismo sentido que el Ural, pues les vemos que están en los partidos, que compiten, que tienen sus opciones, pero no acaban de sacar los puntos y bueno, se meten en una situación complicada, aunque es verdad que el Gazte Berriak no suma esta semana, el Tolosa y la Arena de Guecho solo suman 1, Danokbat y Tudelano tampoco suman, bueno, es un poco oportunidad perdida de haberse acercado, pero tampoco se te alejan más de lo que estaban, así que le toca al Berceo seguir peleando. Y bueno, pasamos al siguiente partido, un partido con un resultado sorprendente, hay que decir, esa victoria por 4-0 del Alavés frente al Antiguoco, un partido que en la primera parte el Alavés ya ha llegado desde el descanso, prácticamente lo soluciona en el minuto 54 con el 3-0 y el resultado final, ese 4-0, lo logran en el minuto 85. Victoria sorprendentemente cómoda para el Alavés frente a un Antiguoco que ya decíamos la semana pasada que quizá no estaba al nivel al que habíamos visto en la primera vuelta. Es verdad que era muy complicado, que era un equipo más pequeño, digamos, compitiendo entre grandes canteras como la del Alavés, el Osasuna, el Atlético o la Real, pero se está cayendo un poco. Este resultado es un resultado duro, más después de la eliminación en Copa y la derrota la semana pasada. Y bueno, de hecho esta victoria del Alavés les hace superar al Antiguoco en la clasificación, se coloca en esa quinta posición de la tabla y le va a tocar al Antiguoco rehacerse, mientras que el Alavés ya suma 5 jornadas sin perder. Sí, el Antiguoco es uno de esos equipos que bueno, se quedó por un gol en el 93 fuera de Copa y desde entonces moralmente está fuera. Les está costando, son 3 derrotas seguidas, que les está costando posiciones en la tabla. Con lo igualado que está el DH2 es que pasas de que estaba segundo o tercero a verte es esto. Es cierto que solo le separan 4 puntos de la Real Sociedad, que es segunda, y quedan 30 por disputarse, como decíamos antes, pero bueno, van a tener que romper la dinámica mala más pronto que tarde si quieren optar a esas posiciones de arriba, mientras que la Alavés va un poco en el sentido opuesto, sigue sumando. Está ahora mismo empatado con el Antiguoco, es decir, a 4 puntos de la segunda posición de la Real Sociedad. Así que ilusionante final de temporada para el Alavés, que quizá a principio de temporada no parecía que fuese a pelear en las posiciones tan altas, pero parece que sí lo dejó muy buenas sensaciones también en el partido en el que cae eliminado contra Almería. Estuvo a un gol con muchísimas ocasiones, un tiro al palo que lo hubiera mandado a la prórroga. Bueno, pues pasamos de un 4-0, 4 goles en un partido, a 4 goles pero más repartidos en este caso. Logroñés 2, Arenas 2, se adelantaban por 2 goles el Logroñés y conseguía empatar el Arenas, salvando un punto que en un partido que se le había puesto muy, muy complicado con los 2 goles a 0 a falta de media hora para el final del encuentro. Este punto le sirve para que el equipo vizcaíno acumule 2 jornadas consecutivas sin perder y se mantenga la pelea por salir de los puestos de descenso. Hablando del Logroñés, pues bueno, ha desperdiciado la oportunidad de sacarle ventaja a sus rivales, pero todavía se mantiene fuera de los puestos de descenso a Liga Nacional. Sí, yo creo que empate complicado de digerir para el Logroñés, teniendo en cuenta la ventaja de 2 goles y la posibilidad de abrir hasta 7 puntos con respecto al descenso. El Arenas, que se rehizo en esa segunda parte, la que logró sacar 2 goles. Un empate que junto al del Tolosa pues le sirve para mantener esa distancia de apenas un puntito con la salvación en un partido que se le había puesto muy en contra. Quizás, seguramente, el Arenas buscaba la victoria en su visita al Logroñés, pero este empate, dadas las circunstancias, pues no les viene nada mal. Y como decimos, pues un equipo que sigue metido de lleno en esa pelea por la permanencia, en la que tenemos, igual que ocurría en el H1, varios equipos, y que va a estar muy, muy igual hasta el final. Quizá este puntito a final de temporada pues sea uno al que el Arenas de Guecho mire y diga, pues este día que lo tenemos en contra, este puntito nos dio mucho aire. Y ya pues bueno, el último encuentro que tenemos en este DH2, de Real Sociedad 2,
Tudelano 0, es una victoria cómoda de la Real Sociedad en Zubieta ante un Tudelano que prácticamente no inquietó la portería de Ander Olasategui. Bueno, contar que la Real Sociedad tenía 2 bajas importantes por convocatoria con la Sub-17, que eran John Martín y Dani Díaz. Creo que, si no me equivoco, ambos jugadores, de hecho, fueron titulares en el encuentro de ayer contra Alemania, que empató la selección 1-1. Y bueno, el equipo donostiarra resolvió gracias a los tantos de Ceciega y de Javi Soroeta en la segunda parte. Con este resultado, pues bueno, la Real Sociedad se queda en esa segunda plaza, persiguiendo un poquito al Athletic Club, pendiente de si el Athletic Club baja un poquito el listón, pincha alguna vez y metes ahí. Y el Tudelano pues empieza a perder un poquito de comba con esos puestos de permanencia, porque han sumado rivales que estaban ahí en puestos por encima. El Tudelano no suma, se queda ahí con 12 en 15º puesto. Sí, al final son 4 puntos los que Tolosa y Arenas de Guecho han sumado las últimas 2 jornadas. El Tudelano no ha podido sumar. Y bueno, se le complica un poco la situación. Son 5 puntos, son 2 partidos. Están a tiempo, por supuesto, pero van a necesitar alguna victoria, digamos, fuera del guión para meterse en esa salvación. Y bueno, la Real, a la espera de que el Atleti, yo creo, se distraiga un poco con Copa del Rey. Sí. A ver si... Creo que la próxima jornada, a lo mejor. Eso es. Es verdad que la próxima jornada el Atlético juega como local, pero bueno, la Real muy pendiente de un posible pinchazo, de que se distraiga, como decimos. Pues si el Athletic sufre una derrota en Copa o al revés, o se clasifica y empieza a distraerse más de lo debido con Copa del Rey, pues por ver si se puede acercar y darle emoción a este tramo final de la DH2. Son 6 puntos, son 6 partidos, o sea, es una ventaja todavía asumible, pero bueno. A la espera de lo que haga el Athletic Club, que como decíamos antes lleva 10 victorias seguidas y son 10 semanas que no cede puntos. Bueno, pues una vez que ya hemos repasado cada partido, vamos a repasar un poco cómo queda la clasificación visualmente, para que la gente pueda ver pues cómo está un poco esa pelea por los puestos de arriba, un poco por la pelea por el descenso. Ahí tenemos al Athletic Club con 49 puntos. Hay que decir que el Athletic Club es que lleva 12 goles en contra solo, o sea, al final muy buena defensa y bueno, al final coincide de eso, de buen ataque, buena defensa, 62 goles a favor, solo 12 en contra. Hay que decir muy rápidamente que se enfrentan la mejor defensa del DH2 con la mejor defensa del DH1 en Copa del Rey, así que veremos. Duelo de porteros entre Damián y Miquel. La Real Sociedad con 45, Eibar con 42. Empieza ahí un poco el tren. Osasuna 39, Alavés 39, Antiguo con 37, San Juan 37, que no se habla mucho del San Juan, pero al final está ahí que puede llegar a quedar top 4. Sin hacer mucho ruido, está muy cerquita del top 4, así que... Baskonia, que como comentaba, un poco en tierra de nadie, ahí en octava posición. Yo creo que octava posición cómoda. Por arriba yo creo que es difícil que pueda llegar a dar el salto, y por abajo tiene muchísimo... Con el Santutxu, Logroñés, que yo creo que tienen más el Santutxu y a lo mejor Logroñés, incluso el Gazte, tienen algo más tienen por lo menos un partido de ventaja. Y luego ya Tolosa, solo un punto por encima de Arenas, 2 puntos por encima del Danosbat, y ya Tudelano hasta 3 puntos del Danosbat y el Berceo a 3 puntos del Tudelano. Sí, el tiempo empieza a jugar en contra del Tudelano y del Berceo. Pero yo creo que tanto Danokbat como Arenas, Tolosa y Gazte van a mantener. Habrá que ver el Logroñés, que está sumando con relativa continuidad ahora, pero bueno, al menos esos 5 equipos van a estar en la pelea hasta el final. Como decimos, con un tercio de la temporada aún por disputarse. Mucho que decidir todavía en este DH2, especialmente en la zona de abajo. Bueno, nos vamos pasamos ya de grupo, pasamos al grupo 3, y bueno, pues si estamos hablando de que el grupo 2 y el grupo 1 estaban siendo muy competidos por arriba y muy competidos por abajo, pues el grupo 3 igual, porque vamos a repasar los resultados. Barcelona 0, DAM 0, Sociedad Deportiva Huesca 3, Badalona 3, Constancia 2, Grama 0, Nàstic de Tarragona 1, Club Deportivo Ebro 2, Cornellá 1, Girona 3, ya el domingo Zaragoza 4, Sabadell 1, Mallorca 2, Europa 0, y Español y San Francisco cerraron la jornada empatando a 2 en campo del Español. Sí, bueno, jornada que aprieta la clasificación por arriba.
Sí, con ese empate del Barça. Que le pone picante a la clasificación. Como veremos después, queda todo muy apretado. Y por arriba, y por abajo algún resultado que otro sorprendente. Victoria del Ebro. Como esa victoria del Ebro, efectivamente, frente al Nàstic de Tarragona, que es el último equipo que ocupa plaza de descenso. Ahora hablaremos del partido, así que bueno, alguna sorpresa que otra en esta jornada. Esa victoria del Ebro y esa derrota del Nàstic yo creo que es de los grupos donde hay mucha diferencia entre el equipo que cierra el descenso y el equipo que cierra la permanencia. Yo creo que seguramente sea el grupo donde más diferencia hay. Sí, y esta derrota del Nàstic no ha ayudado desde luego a cerrarlo porque sí, les aleja del Sabadell, que es el último equipo que se salva ahora mismo. Bueno, empezamos un poco la jornada y empezamos con el plato fuerte. Yo creo que incluso el plato fuerte en general de la División de Honor. Un partidazo siempre, el Barça contra la DAM, y comentábamos la semana pasada que la DAM siempre le pone en dificultades al Barça. Y bueno, pues ha cumplido los pronósticos, empate a 0, trabajazo defensivo de la DAM que resiste en el Joan Gamper, evita la derrota ante al equipo culé por segunda vez. En la vuelta, o sea, en la ida ganaron y en la vuelta empatan. Sí. Actuación brillante de su portero, de Aljama, en el minuto 37. El Barça estaba siendo mejor y tuvo una doble oportunidad, pues un disparo al borde del área de Toni Caravaca y el rebote de Dere, que obligó a Aljama a hacer una doble parada impecable. Y luego ya en el segundo tiempo, pues posiblemente la parada del partido vino poco después con el remate del recién ingresado Fabián Lucci. Aljama estaba a 2 metros de Lucci y aún así supo leer la dirección del balón y sacarla justo en la línea. A pesar del dominio de posesión culé, el partido acabó sin goles. Hay que recordar que, bueno, decíamos antes que tenía bajas. Por ejemplo, el Athletic Club tenía bajas porque estaba Pello Westamendia, que creo que va a ser, si no me equivoco, otra vez baja para Copa, porque acaba el martes. No sé si llegaría el miércoles. Bueno, no sé si le liberará a España. Yo creo que no, porque no jugó de titular el primer partido, suplente el segundo. Pero el Barça ha tenido las bajas de Lamine Yamal, de Héctor Ford, sobre todo de esos dos que estaban siendo muy importantes en el Barça. Sí, decíamos la semana pasada que era un partido muy complicado para el Barça, no solo por el hecho de que a la DAM recientemente se le está dando muy bien, sino porque el Barça venía de alguna jornada, venía de la eliminación en Copa, venía de jornadas en las que estaba sacando los resultados de manera muy ajustada. Sí. Y llega este partido quizá en el peor momento para ellos, porque es un momento de un poco de dudas en la temporada. Se te junta con que recibes al rival que seguramente mejor te sabe jugar y bueno, el resultado es un empate a 0 que complica un poco el liderato del Barça, aunque bueno, por un lado pues evitas la derrota como pasó en la ida, te quitas ya el enfrentamiento con la DAM del calendario, que te olvidas ya de ellos hasta final de temporada, y afrontar los próximos partidos con esa defensa del liderato cada vez más ajustada, pero siguen siendo líderes, siguen dependiendo de sí mismos. Y bueno, veremos ahora, también les llega Youth League, partido entre semana, posible distracción, sobre todo si llega ese potencial enfrentamiento contra el Real Madrid, ni te cuento. Pero bueno, mantiene el liderato con ese empate el Barça, y a pensar en la siguiente jornada. Lo mismo para la DAM, que sigue metida de lleno en esa plaza, en esa pelea, en la zona alta de la tabla, más por la tercera posición ya que por otra cosa. Es verdad que ya son 3 jornadas sin conocer la victoria. Bueno, más de 3 jornadas de hecho, sin conocer la victoria, pero no, son 2 empates consecutivos que le han descolgado un poquito de esa segunda posición, pero bueno, siguen en una posición privilegiada y un empate meritorio en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Sí, bueno, vamos pasando a las declaraciones que tenemos del partido que nos han comentado, así que vamos a ver qué nos comentaban los protagonistas. Ellos han tenido sus ocasiones, nosotros las nuestras. Creo que ha sido un partido muy intenso de tú a tú, o sea que bueno, al final competirle también al Barça pues no es fácil, dejarle 2 porterías a 0 en Liga pues tampoco es fácil, porque allí en casa nos metieron, hoy tampoco. Pues bueno, es un trabajo bueno que ha hecho el equipo, un punto importante también porque es en un campo difícil, y a seguir, que yo creo que la semana pasada y esta creo que esta es la línea a seguir, que al final estamos trabajando bien. Nos falta el poder conseguir una victoria en este año nuevo, y ojalá que para el próximo podamos hacer buenos estos 2 empates
contra equipos buenos y podamos conseguir una gran victoria contra el Zaragoza, pero creo que hoy ha estado el equipo, hay que felicitarlos a los chicos, que tanto los que han salido después como los que han estado de principio. Un buen partido i nada, a seguir treballant. Bé, bueno, ha sigut un partit en el que potser ens ha costat una miqueta al principi entrar en joc, fer el nostre tipus de joc, degut a el rival també tenia la seva intenció. Crec que poquet a poquet hem anat assolint una miqueta tot el que havíem plantejat de cara durant la setmana per a aquest partit. Segona part crec que hem tingut bastant més domini i control a camp contrari. L'únic que potser ens ha faltat una miqueta més materialitzar aquestes jugades a l'àrea rival. Bueno, ahí teníamos las declaraciones de ambos entrenadores. Un poco lo que en la línea que veníamos comentando. Buen resultado para la DAM, el entrenador orgulloso del trabajo defensivo de su equipo, tanto en este partido como en el de la ida. Y bueno, el entrenador del Barça por su parte, que decía que quizá les haya faltado un poquito más de claridad y quizás ese colmillo que sí han tenido otros partidos que les faltó contra la DAM. Pero bueno, en cualquier caso, como decimos, el Barça que mantiene el liderato con un punto de ventaja, la DAM que sigue, es verdad que cede la tercera posición en favor del Mallorca, que venció esta semana, ahora lo comentaremos, pero bueno, sigue en esa pelea por la tercera plaza después de visitar seguramente el campo más complicado la serie más difícil de este H3. Pasamos al siguiente, un partido tremendo, un partido con muchos goles, de muchas alternativas entre el Huesca y el Badalona, que se saldó con un empate 3. El central de Badalona, Mario Torres, que abrió el marcador en el minuto 10, a los 5 minutos logró empatar el Huesca con un gol de Juan Soria. Se volvió a adelantar el Badalona justo antes del descanso y con ese 1-2 se llegó a la hora de partido. Volvió a empatar el Huesca. De nuevo el Badalona por tercera vez en el partido se volvió a adelantar con un gol de Xavier Almasa. Y finalmente en el minuto 69, casi con el tiempo cumplido, el capitán del Badalona, Alex Calvo, marcó el gol del empate. Un partido loco, un partido que al Badalona se le escapa un poco entre los dedos después de ir 3 veces por delante. Una victoria que hubiera supuesto abrir 10 puntos de brecha en el descenso. Y bueno, es verdad que estás hubieran sido 10 puntos. Es verdad que te quedas sin esos 3 puntos, pero bueno, era una visita complicada al campo del Huesca. Sí. Y bueno, un punto que digamos les puede servir a ambos. El Badalona sigue sumando para alejarse. El Huesca lleva ya 3 semanas sin perder. Creo que ya tiene la salvación bastante encargada el Huesca, sin demasiadas aspiraciones por encima. Así que bueno, un partido muy bonito y un empate que bueno, más o menos sirve a ambos equipos. Un equipo que parece que tiene consolidada ya esa salvación es el Constancia, que consigue su tercera victoria consecutiva ante el actual colista de la tabla, el Grama, que está teniendo problemas esta temporada encontrando portería, y hoy volvió a acabar otro partido sin marcar ningún gol. El Constancia se puso arriba en el marcador en el minuto 17 con el gol de Andreu Ordinas, y el segundo gol vino del máximo goleador del equipo, de Luis Alomar, que ya lleva 11 goles a su nombre. Y bueno, pues en el segundo tiempo el Constancia se relajó ofensivamente, pero cumplió en defensa y logró mantener esa portería a cero, que también yo creo que tanto al portero como al entrenador siempre le gusta marcharse con esa portería a cero. Sí, yo creo que victoria muy importante del Constancia. Victoria en parte, entre comillas, también obligada, porque visitaban al que es recibían al que es el colista ahora de la competición, que aún así no tiene por qué ser un partido fácil. El Grama suma 13 puntos, o sea, no es un colista que esté descolgado ni mucho menos. Pero bueno, victoria muy importante, ya no solo para abrir 3 puntos de margen con el descenso, sino porque además metes a 2 equipos entre medias, metes a Badalona y a Sabadell, que es verdad que a efectos prácticos pues tú tienes que sumar más puntos que el 13º clasificado. Claro, pero también... Pero bueno, ver 2 equipos por debajo son ya 4 jornadas sin perder. Claro, y encima no hace sumar a un equipo que está por abajo. Eso es, evitas que un equipo que tiene por debajo sume, así que victoria muy importante para el Constancia, que como decías, no les garantiza la salvación, pero sí la acerca bastante. Sí, ya, son 25 puntos, un poco... Son 9 puntos ya, son a priori 9 puntos que sume el Nastic, pues bueno, contando que no sume ninguno el Constancia. Entonces, victoria, como decimos, muy importante para el Constancia, y precisamente del Nastic, el primer equipo que descendería ahora mismo,
pues se vio sorprendido por el Club Deportivo Ebro, derrota dura para el Nastic. Recibía el que era el colista al iniciarse la jornada, en un partido en el que, pues bueno, tú tienes la esperanza de poder sacar los 3 puntos, de dar un paso adelante, de acercarte a la salvación, porque al final es un partido en el que los puntos son más asequibles que en otros encuentros, al menos a priori. Y en cambio el Nastic de Tarragona se vio sorprendido por un Ebro que logra ganar después de 6 jornadas, cede ese puesto de colista al Grama, y en un partido en el que el Ebro se pone en ventaja de 2 goles en la primera parte, con goles en el 37 y en el 42. El Nastic salió con otra cara en la segunda parte y logró recortar distancias nada más empezar la segunda parte, pero no fue capaz de lograr el gol del empate. Se defendió bien el Ebro, defendió bien su ventaja, que igual que decíamos que el Ural en el grupo 1 no lo lograba, y es muy importante de cara a la salvación defender las ventajas que logras, porque un equipo que está abajo no consigue demasiadas, defenderlas es clave. El Ebro lo logró, se lleva los 3 puntos y bueno, se pone con 14 a 2 del Nastic. Es verdad que son 8 con respecto a la salvación, pero hubieran sido 11, o sea, eran 11 antes de terminar la jornada. Una victoria muy importante, creo, a nivel moral para el Ebro. Bueno, pasamos con el siguiente partido, Cornellá 1, Girona 3. Y bueno, pues antes de hablar del partido, vamos a ver un poco la previa del entrenador del Girona, que comentaba un poco todo esto antes del partido. Y creo que fue un partido muy igualado del inicio hasta el final, donde en 2 errores nosotros que cometimos ellos se pusieron por delante, y es verdad que a raíz del gol a media de la segunda parte el equipo le dio alas. Quizá no tuvimos las ocasiones tan claras como para darle la vuelta, pero es verdad que el equipo se mostró con ambición para poder empatar como mínimo el partido. Esta semana la hemos afrontado bien, el equipo es consciente de esas pequeñas cosas que hay que cambiar en una liga que se está mostrando muy igualada. Es verdad que conforme avance todo, los equipos se irán ubicando para conseguir los objetivos, y será cada partido una dificultad muy grande. Esta semana viene el Girona en una dinámica muy positiva y nosotros intentaremos revertir el... Bueno, eso era un poquito las palabras del entrenador del Cornellá antes de recibir al Girona. Pues bueno, al final comentaba que venía al Girona en buena dinámica y lo ha demostrado con esta victoria por un gol a 3. El Girona, que se lleva los 3 puntos en un partido más cómodo de lo que se podía esperar por el puesto en el que venía. Carles Garrido ya intentó un remate en el minuto 15, y tras el gol del empate en el 50, pues fue el jugador más destacado de los locales. El Girona, a pesar de encajar el empate rápido, puso el 1-3 definitivo en cuestión de 10 minutos. A partir del minuto 60 el marcador no se movió y el Cornellá no pudo evitar la derrota. Importante victoria para el Girona y varapalo para los locales, que pierden un poquito el tren de Dam y Mallorca en esa lucha por la tercera plaza. Sí, se quedan a 5 puntos. El Cornellá ha metido ahí un poco en una dinámica complicada con 3 derrotas seguidas. Hemos mencionado ya varias veces en varios directos que en División de Honor es complicado romper dinámicas, es muy importante romperlas rápido si son negativas, y es importante sacar los máximos puntos posibles cuando son positivas, que es lo que le está ocurriendo ahora al Girona, que lleva sin perder 4 jornadas, acumula 3 victorias seguidas, ha sumado 10 puntos de los últimos 12 que le han propulsado en la clasificación, ya están por delante del Huesca. Y bueno, el Girona, que prácticamente asegura ya la salvación con este resultado, un poco en medio de la tabla. Es verdad que tiene al alcance al Cornellá ahora mismo, son 2 puntos. Como empieza a pinchar, a lo mejor da Mallorca, se podría meter en esa pelea. Claro, yo creo que es complicado que pueda llegar a pelear por la tercera posición, pero sí que... Quinta, sexta... Claro, al final está solo 2 puntos del Cornellá, o sea que en ese sentido... Pues bueno, una temporada que parecía que va a ser de mitad de tabla baja para el Girona. Con esta buena dinámica te metes de lleno en la pelea por la quinta posición, que al final, bueno, viendo un poco cómo ha ido la temporada, pues sería un buen resultado para el Girona. Y pasamos al siguiente partido, que no es otro que la victoria del Real Zaragoza por 4-1 frente al Sabadell. Un Zaragoza que salió con todo el hambre del mundo después de ver el empate del Barcelona el día de antes. Sabían que era una oportunidad muy importante, incluso antes de que se disputara el partido del Barça, sabían que existía la posibilidad de que el Barça se dejara algún punto. Lo hizo,
El Zaragoza salió con todo y se llevó un resultado muy contundente frente al Sabadell, que le sitúa tan solo un punto del Barça en esa pelea por el título en el DH3. Sí, al final el Zaragoza, 4 goles y bueno, lo hemos dicho por redes. Tenía la baja de Pau Sanz, que debutó con el primer equipo si no me equivoco, creo que fue un 1-4, pero ahí fue en contra del Zaragoza contra el Alavés. Pero bueno, 4 goles sin tu máximo goleador. Sí que es verdad que, bueno, pues Lino, Chema son goleadores de este Zaragoza. Y bueno, victoria contundente y se empieza a apretar mucho. Y como empiece con Joe League el Barça, sí que yo creo que ahí va a cobrar muchísima importancia que en Joe League tengan muchos minutos jugadores que juegan en el filial, para no quemar demasiado a los jugadores del Juvenil A y que empiecen más pinchazos en Liga y se complique el Barça la clasificación a Copa de Campeones, que yo creo que por puntos el segundo lo va a tener imposible, porque el Atlético de Madrid suma 54 ahora mismo, creo que son 7 puntos más. Sí, el Betis con 2 partidos más que el Atlético de Madrid lleva 54 también. Al final el madrileño también está muy bien. Yo creo que pocos puntos ya van a poder pinchar los de arriba si quieren entrar a Copa de Campeones como segundo. Sí, en cualquier caso va a ser una pena no tener a Barça Zaragoza en Copa de Campeones. Estaba fijándome ahora en un dato, el Zaragoza lleva 4 goles más a favor que el Barcelona. Está siendo un equipo muy goleador, por supuesto la presencia de Pau pues se está haciendo notar, pero bueno, una temporada muy buena en Zaragoza, que no les veo cediendo demasiados puntos de aquí a final de temporada. No. Creo que el Barça va a tener que sudar para... Ese enfrentamiento directo podría ser vital entre ellos. Bueno, pues nos vamos del segundo, pues bajamos un puesto en la clasificación y nos vamos con ese Mallorca 2 Europa 0. Que el Mallorca ha sacado 3 puntos ante un buen Europa y se pone tercero en la tabla. El partido comenzó de cara para los mermellones, que se adelantaron en el primer minuto. A partir de ahí, la Europa creció en el partido y el dominio del balón y las ocasiones llegaron por su parte. En la segunda mitad, pues fue un poco la prolongación de la primera y la tónica del partido no cambió. El Mallorca consiguió el 2-0 a través de Daniel en el minuto 53 y sentenció el partido. La Europa, a pesar de la derrota, mostró una buena cara en las islas, pero sigue en esa posición incómoda que es verte en puestos de descenso. Muy complicada la posición de Europa, que es verdad que no enlaza grandes rachas de derrotas consecutivas, es verdad que parece que nunca acaba de descolgarse, pero tampoco acaba de enganchar una buena dinámica que les sitúe cerca de la salvación. Están con 15 puntos, vencieron la semana pasada y están a 7 del Sabadell, que tampoco ha sumado esta semana, como decíamos antes, por esa derrota frente al Zaragoza. Bueno, van quedando menos jornadas. Es verdad que el Europa es un equipo que habitualmente, pese a las derrotas, pues le vemos competir a un buen nivel y con opciones en muchos de los partidos, pero van a tener que materializar esas buenas sensaciones, ese buen juego, más puntos en estas últimas 10 jornadas, o si no lo van a tener realmente complicado. Y pasamos ya con el último partido de esta jornada 20 del DH3, el encuentro entre Real Club Deportivo Español y San Francisco, dos equipos empatados a puntos antes de esta jornada, dos equipos lógicamente juntos en la tabla clasificatoria, sexto y séptimo antes de comenzar, y así se van a quedar después de esta jornada porque empataron a 2. Bueno, se adelantaron en la primera parte, doblaron su ventaja el conjunto local, el Español, en el minuto 51 con un gol de Pellecín, pero en los 10 últimos minutos el San Francisco, en ese arreón final, pues logró empatar el partido en apenas 5 minutos, entre el 85 y el 90 lograron los 2 goles que le sirvieron al equipo balear para empatar el encuentro, para mantenerse empatado a punto con el Español. Y bueno, una temporada muy buena del San Francisco, que está por delante de canteras como la del Girona o el Huesca, empatado con el Español, con 31 puntos, está a 4 puntos de la DAM. Muy buena temporada, y estos resultados contra este tipo de canteras pues reafirman la buena temporada que está haciendo el San Francisco. Bueno, pues un poco vamos a, ya que hemos visto un poco los resultados y analizado el partido por partido, pues vamos a ver la clasificación un poco, vamos a comentarla, a ver que la gente vea un poco más visual cómo está. Vemos ahí al Barça primero con 47 puntos, como comentábamos el Zaragoza un punto solo por detrás con 46.
Mallorca con 36, DAM con 35, que tienen cierta ventaja respecto a sus perseguidores Cornellá, Español, San Francisco, triple empate con 31, el Girona con 29, Huesca con 28, y ya creo que ya a partir de ahí, pues Constancia, Badalona, Sabadell intentar sumar los puntos posibles. Y lo que comentaba yo, son 6 puntos de diferencia entre el Sabadell y el Nastic, que estamos hablando de que en el grupo 1 y en el grupo 2 una victoria de un equipo del descenso les acaba. Aquí son 2 victorias. Sí, me da la sensación de que a no ser que un equipo de los de abajo coja una buena dinámica de estas de sumar 7 puntos de 9 o 9 de 12, como hemos visto con el Marinaspor en el 1, que les ha acercado mucho, con el Tolosa en el grupo 2. Sí. Alguno de los equipos de abajo va a necesitar coger una racha de esas para cerrar esa distancia, porque si no se pone peligrosa la cosa, porque si tú sumas un empate, por ejemplo, pero equipos como el Sabadell o el Badalona suman alguna victoria, que es factible que lo hagan porque ya acumulan 5 o 6 victorias esta temporada, ya te vas a más de 2 partidos, se complica mucho, cada vez quedan menos jornadas. Alguno de estos equipos va a necesitar enganchar una buena racha, más vale que sea pronto que tarde, y veremos a ver, pero es verdad que estos 4 equipos en concreto lo tienen complicado. Sí, hablando un poco ya de cara a pues, los partidos que nos vienen la semana que viene, tenemos un San Francisco Cornellá, son 2 equipos que están empatados con 31 puntos, que si ambos se dejan puntos o uno de los 2 pierde, se va a descolgar un poco, y si empatan pues se descuelgan los 2. Y le dan la posibilidad al Girona de meterse de lleno que se enfrenta contra el Huesca, que es un poco quien gane de ahí es el que como va a tener... Eso es el que asalta un poco esa pelea por la quinta plaza. Luego ya un poco más entrando a la zona del descenso, un poco permanencia, el Badalona recibe al Barcelona, encuentro difícil. El Sabadell contra el Constancia, que yo creo que si gana cualquiera de los 2 va a coger muchísima ventaja respecto al descenso. Sí, yo de ese partido diría que si el Sabadell logra ganar, ya le varía mucho el nivel del primer equipo que se salva, porque ya serían 25 puntos respecto a los 16 que suma el Nastic. Sí. Cuidado con una victoria del Sabadell y que no haya victorias por abajo, porque pueden ser muy importantes. Sí, el Europa y el Ebro, rivales difíciles. El Europa recibe al Español y el Ebro recibe al Mallorca, rivales muy difíciles. El partidazo de la jornada, ese DAM contra Zaragoza, que yo creo que puede ser... yo creo que el mayor beneficio puede ser el FC Barcelona. Por supuesto que estarán pensando un poco, bueno, si a nosotros nos lo ponéis tan complicado... Tanto FC Barcelona como Mallorca pueden ser los mayores beneficiados. Y por último, encuentro vital para ambos. Yo creo que el empate no le vale a ninguno. Grama, Nastic, ambos necesitan sumar y sumar 3 puntos. Un punto yo creo que no les soluciona nada. Nada, a ninguno. Deberían de empezar, o sea, llega un punto cuando son una diferencia de 6 puntos, que sumar de 1 en 1 es muy difícil. Tienes que empezar a sumar de 3 en 3. A lo mejor sumar 5 de 9 pues podría estar bien, pero sumar 2 de 9 o 3 de 9 es poco. Encuentro dramático ya, a falta todavía de varias jornadas, pero como tú dices, dada la situación, 3 puntos son vitales. De 1 en 1 va a ser muy complicado que cierren ese espacio. Y bueno, así es como tenemos un poco la DH3, muy emocionante por la zona media-alta, un poco en el alambre en la zona baja, con el riesgo de abrir una brecha que no sea definitiva, pero casi. Así que bueno, fin de semana muy interesante el que nos viene en la DH3. Y bueno, veremos como tú decías, prestando especial atención a esos encuentros directos por la zona media-alta y por la zona baja. Pues bueno, pues este ha sido un poco el programa de hoy. Hemos tenido pues estos repasos al grupo 1, al grupo 2 y al grupo 3. Hemos tenido entre medias ese sorteo de la Youth League, que bueno, pues no nos ha deparado mala suerte para los equipos españoles. Y bueno, pues ya pues decir a todos, por supuesto, que os suscribáis, que activéis la campanita para no perderos nada de nuestro contenido. Y que mañana nos vemos, que tenemos el repaso de los otros 3 grupos que nos faltan, el grupo 4, el grupo 6 y el grupo 7, que por supuesto igual de apasionantes, tanto la lucha por arriba como la lucha por abajo como estos grupos. Así que bueno, nos despedimos hasta aquí. Un placer, Jorge, un día más estar aquí contigo y decir que nos vemos mañana. Chao.